Estas ojeras no hay quien las quite. Pero bueno, vamos allá. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Vamos con este segundo vídeo con un tema que nos preocupa mucho como papás y como mamás, que es la lectura, la lectoescritura. Más la lectura que la escritura. Siempre estamos preocupados y preocupadas sobre si es demasiado pronto para enseñarle, si es demasiado tarde, si a qué edad va a aprender a leer, si lo va a hacer con fluidez, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar de ello. Primero comentaros que la lectura y la escritura son dos procesos completamente diferentes de aprendizaje. La lectura es el proceso en el cual hay que descodificar unos elementos gráficos sabiendo que cada uno de ellos tiene un sonido y luego juntarlos para que esos sonidos conformen una palabra. Y la escritura es una acción mecánica en la cual tenemos que tener motricidad fina para representar esa grafía, ese elemento gráfico, sabiendo que además ese elemento representa un sonido y que escribiendo varios de esos elementos gráficos conseguimos hacer letras y luego palabras. Son dos procesos que son diferentes en los cerebros de nuestros peques. ¿Eso significa que tenemos que enseñarlos por separado? ¿Que podemos enseñarlos juntos? Se puede, pero no es necesario. Me explico. Hay peques que están preparados para aprender tanto la escritura como la lectura a la misma vez. Pero hay peques que a lo mejor el tema de la motricidad fina no lo llevan tan bien y les cuesta mucho expresar esas grafías con un lápiz en la mano. Pero sí que están preparados para descodificar esos elementos gráficos y convertirlos en palabras mediante la lectura. Entonces, aquí la premisa es observar a la niña o al niño y ver si realmente está preparado o preparada para dar los dos pasos a la vez o para dar primero uno y después el otro. Siempre van un poquito en sintonía, pero siempre hay que escuchar y que observar al peque y ofrecerle actividades que sean enriquecedoras, que sean motivadoras, sin forzar, pero sin tampoco ser demasiado suave, porque si no le puede resultar aburrido, no por nada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer todo esto? En el mundo de la lectoescritura hay como un gran abanico de opciones, de metodologías, de gurús que te dirán que hay que hacerlo así, que hay que hacerlo asá, que no hay que escribir en letra manuscrita ligada, otros que te dicen que sí. Bueno, va a ser un lío cuando tú empieces a buscar información sobre lectoescritura. Lo que yo te puedo decir bajo mi experiencia, tanto de mamá como de profesional, es que cada niño y cada niña es un mundo y una metodología puede funcionar muy bien para un peque y muy mal para otro peque. Entonces, yo lo que siempre he hecho es adaptarme tanto a mis hijos como a los niños y niñas con los que he trabajado. ¿Adaptarme cómo? Pues cogiendo un conjunto de esas metodologías y utilizarlas a mi conveniencia y a conveniencia del peque con el que estoy trabajando. Primero, cuando yo conocí todo el mundo de la enseñanza, de la lectoescritura, descubrí este libro que tengo aquí, que es un libro bastante antiguo y que se llama Ayude a sus hijos a leer y escribir con el método Montessori. El famoso método Montessori que nos lo ponen hasta en la sopa. ¿Es malo? No, no, es fantástico el método Montessori. El problema es que nos venden un montón de cacharros que no son Montessori, que no tienen nada que ver con la pedagogía y estamos, o al menos yo, estoy como saturada de todo lo que es Montessori. En este libro, que es de Lynn Lawrence, se nos explica un método que va en 3 pasos, tal y como dice o premisa la pedagogía Montessori, para enseñar la lectoescritura a los peques, pasando por unas letras de lija, que por aquí tengo un libro que contiene letras de lija y ahora te enseño de qué va. Son unas letras que tienen una textura y que el peque va a reseguir con sus dedos y de esta forma, me dirás tú, ¿va a aprender a escribir resiguiendo unas letras con textura? Pues mira, el hecho de que la mano reciba la textura
le dice al cerebro la forma que tiene esa letra y es mucho más fácil de recordarla que simplemente escribiendo con papel y lápiz. De hecho, yéndonos ya un poquito más allá de un método o el otro, yo siempre te diré que cuantas más formas tengas de ofrecerle las letras a tu peque, más éxito va a tener en aprenderlas. Porque si las puede tocar, si las puede moldear, si las puede pintar, si puede hacer un collage, si las puede escribir en harina, si las puede escribir en sal, si las puede escribir en el suelo con tiza, etcétera, etcétera, va a tener un abanico muy grande de experiencias con las letras y le va a ser muchísimo más fácil hacerse amigo o amiga de las letras, porque al final lo que queremos es que las palabras, las letras, sean amigos de nuestros peques. ¿Por qué? Porque con un amigo se juega, se pasa bien, se divierte uno. No queremos que les tengan miedo y que vean las letras como un elemento que tiene una forma rara y me dicen que tiene un sonido y que va dentro de una palabra y todo es muy mecánico y no entiendo nada. No, queremos que se diviertan, queremos que hagan juegos. No solo un método 1, 2, 3, que es lo que yo leí en este libro y que está muy bien porque propone actividades que son enriquecedoras, pero es demasiado rígido, a mi entender, porque lo que necesita el cerebro del niño no es saturación, pero sí que es estimulación. Y cuanto más input tenga y de formas diferentes y sensoriales de esas letras, esas amigas letras, más éxito va a tener reconociéndolas, sabiendo el sonido que hacen, en qué palabra van primero y todo lo que conlleva aprender luego a unir esas letras en sílabas y esas sílabas en palabras. Ahora bien, hay que hacerlo de forma fonética, silábica, global, con la palabra entera. Cada gurú también te va a decir una cosa diferente, que es mejor de una manera, que es mejor de otra, y aquí yo te voy a decir exactamente lo mismo que al principio del vídeo. Va a depender mucho de cada niño o de cada niña, porque no todos aprenden igual. Hay niños que el método fonético del sonido de las letras les resulta muy útil y otros niños que aprenden con el método global de la palabra entera fantásticamente. ¿Qué he hecho yo y qué hago yo con los peques con los que trabajo? Siempre empleo un mix de todas esas metodologías. ¿Por qué? Porque cada una tiene sus ventajas y cada una tiene su parte buena y cada una tiene sus flaquezas. Entonces, haciendo un mix, te llevas lo bueno de cada cosa, como haciendo un helado rico con todos los sabores que nos gustan y eliminando aquellos que no nos llaman la atención. Entonces, en ese helado de metodologías de lectura, pues vamos a meter todo lo que funciona de cada metodología. Por ejemplo, el método fonético. ¿Por qué funciona muy bien? Porque ahora ya no, pero si aprendemos a leer en casa, si enseñamos a nuestro peque a leer en casa porque tiene interés, porque a nosotros nos apetece, porque hacemos homeschooling, porque queremos reforzar el aprendizaje que tiene en el cole, por el motivo que sea, como mamás, al principio no tenemos formación en lo que es la pedagogía, en lo que son metodologías de aprendizaje. Por lo tanto, a lo mejor cometemos el error de enseñarle una letra como la letra N, diciéndole que esto es una N. Y no queremos que sepa el nombre de esa letra, queremos que sepa el sonido de esa letra, porque luego esta N se puede juntar con una, por ejemplo, O, y forman la palabra no. Ahora bien, si estamos trabajando con los nombres de las letras, podemos llegar a la confusión de que cuando le enseñamos la palabra no, nuestro peque lo traduzca y diga NO. Y eso no es así. Entonces, el método fonético, en lo que es muy útil, es en lo que trabajamos las letras por su sonido y no por su nombre. Este libro, si a alguien le interesa, es un libro en francés de la colección Balthazar y este se llama Balthazar et les lettres à toucher. Baltasar y las letras que tocar. Y está en Amazon, creo que todavía están disponibles estos libros, por lo que no tienes que comprar letras de lija y están todas aquí. Eso sí, es en francés. ¿Qué más?
El método globalizado, el método en el que empleamos la palabra entera para que el niño o la niña se fije en la forma de la palabra, la reconozca. Bueno, ya sabemos que el método globalizado es algo que tenemos integrado en nuestro día a día, en nuestra vida, porque seguramente en algún punto de ese aprendizaje, no tanto de la lectura, sino de las grafías, de los elementos gráficos que hay a nuestro alrededor, en un momento dado, nuestro hijo lo vamos a llevar, pues me lo invento, al Decatlón, y cuando vea las letras dirá, Decatlón. Y diremos, uy, ¿sabe leer? No, simplemente ha reconocido esas grafías en el contexto, con la forma que tienen, con los colores que tienen, y todos los peques reconocen, pues, marcas como Nike, como McDonald's, como Carrefour, como todo lo que está a nuestro alrededor, y no es que sepan descifrar ni descodificar esas palabras letra por letra, simplemente porque la globalidad de ellas y la forma peculiar de la tipografía que utilizan, pues ellos lo reconocen. Y eso es el método globalizado, reconocer una palabra o un logotipo por la forma que tiene. Hay palabras que son más largas, más cortas, con letras que suben más, con letras que bajan más, con is que tienen puntos. Y con eso el cerebro va cogiendo anclajes para empezar a descifrar esas palabras, y además, no solo eso, sino que poquito a poquito, y si lo trabajamos bien, el método globalizado nos permite no solo reconocer diferentes tipos de palabras, sino también empezar a reconocer las letras que componen esas palabras, y que luego podemos enseñar o podemos descodificar con el método fonético. Todo esto también está en un libro que compré hace muchos años y que también está en francés, lo siento, pero es que yo leo mucho en francés y en inglés, y que se llama Tous les enfants sont doués. Es un libro bastante antiguo, ya lo veis por la foto. Por aquí a lo mejor en este canal os voy a enseñar libros que no son de actualidad, pero es que al final el cerebro sigue aprendiendo igual ahora que hace 5 años. Ahora tenemos más tecnología, pero el cerebro es el que es. Entonces, en este libro explican parte de este método globalizado, que muchos también lo conocemos como el método Doman, el método de los bits, de estas palabras que están en cartulinas que le vamos enseñando al niño y que decimos, mamá, papá, bebé, chupete, y los enseñamos así, y se supone que esto hay que hacer varias sesiones al día y que el cerebro pues va recordando esas palabras. ¿Este método funciona? Sí, por supuesto. ¿Es una gran carga para el educador? También. Lo sé porque yo he utilizado ese método en algún momento de mi maternidad. Lo que pasa que como siempre soy bastante rebelde con esto de seguir las normas de las metodologías y no me gusta y siempre lo cuestiono, al final he visto que también tiene sus flaquezas. Entonces lo que yo hacía es que utilizaba los tarjetones de las palabras, pero jugaba con esos tarjetones. No hacía una sesión de enseñarlos 2 segundos y guardarlo y como un tesoro y eso no se toca. No, simplemente los poníamos en el suelo, jugábamos a buscar una palabra. Una vez que teníamos una palabra mirábamos las letras que tenía. Pues por ejemplo, la palabra mamá tiene la letra M. ¿Sabes otra palabra que tenga la letra M? Y entonces buscábamos en el vocabulario de mi hija pequeña pues las palabras que ella conocía con esa letra. Y así seguidamente, cuando ya iba reconociendo algunas palabras, por ejemplo, me lo invento, niña y caballo, pues a lo mejor cogíamos la palabra de la niña y la poníamos encima de la palabra del caballo y decíamos, mira, la niña va encima del caballo. Y hacíamos juegos así, porque al final de lo que se trata con las palabras es lo mismo que con las letras, que sean amigas de nuestros peques. Porque una vez que tú has cogido una palabra y la has hecho amiga de tu peque, esa palabra ya tiene un significado para él o para ella. Puede jugar con ella, puede intentar escribirla porque le ha llamado la atención, puede reconocer letras que hay dentro de esa palabra o incluso sílabas que está dentro de esa palabra y que están dentro de otra palabra también. Y ahí es cuando empieza realmente el juego y la aventura de leer, porque cada vez esas interacciones, esas conexiones entre una palabra y la otra, una letra y la otra, una sílaba y la otra, se van haciendo cada vez más a menudo, y podemos jugar cada vez más con esas palabras. Entonces, que me enrollo mucho, básicamente lo que yo he utilizado tanto para mis hijos como para peques que han trabajado conmigo el tema de la lectoescritura es una mezcla de métodos fonéticos, métodos globales,
y algunas otras metodologías y sobre todo mucho juego, mucho aprendizaje basado en juego. Yo soy muy fan de ese tipo de aprendizaje, que no significa que jugando se llega absolutamente a todo, pero sí que significa que tenemos la capacidad de inventar juegos, de poner a la disposición de nuestro hijo, nuestra hija, una serie de interacciones que sean más lúdicas y que hagan que ese aprendizaje de la lectura se haga de forma más agradable. Otra idea que os quiero dejar por aquí es la idea de las palabras de regalo. Las palabras de regalo es un ritual muy bonito que además se puede hacer en casa, en familia. Y esto empieza cuando vuestra hija o vuestro hijo empieza a sentir un interés por las letras de su nombre, por letras que ve y dice, mira, la letra de mamá, la letra de papá, etcétera. A lo mejor es el momento de empezar a regalarle palabras. Esto es muy similar a un método global, pero está lleno de un significado simbólico y un juego detrás de esto. Básicamente de lo que se trata es de tener una cajita, ya sea una caja de zapatos decorada, una cajita de madera que el peque habrá pintado y le vamos a decir que ahí dentro le vamos a dar sus palabras de regalo. Y cada día, en un momento del día especial, en la merienda, después del cole, en el desayuno, antes de empezar las actividades si hacéis homeschooling, le vamos a regalar una tarjeta más pequeñita, para que quepa en la caja, con una palabra y una palabra que tenga un significado emocional de lo que está viviendo nuestro peque en ese momento. Imaginemos que a lo mejor hemos ido el fin de semana a la feria y que le ha gustado mucho y se lo ha pasado muy bien. Pues entonces el lunes podemos regalarle la palabra feria para que la ponga en su caja de palabras. Y esa caja de palabras, de vez en cuando, una vez, 2 veces por semana, la vamos a sacar también en momentos como ritualizados, después de la merienda, le hemos dado su palabra nueva y la está poniendo en su caja y entonces le podemos decir, oye, ¿quieres jugar con las palabras? Entonces las vamos a sacar, vamos a ver cuáles tenemos. ¿Te acuerdas cuál era esta? ¡Ay, sí, feria! Mira, y aquí tenemos caballo. En la feria habían caballitos, un caballito es como un caballo. Y entonces ir uniendo ideas, ir uniendo palabra con palabra, letra con letra, sílaba con sílaba. Podemos luego incluso volver a tener esas palabras en otras tiras de papel y recortarlas y entonces que tenga que volver a formarlas con su palabra inicial que no está recortada y hacer toda una serie de juegos así en casa para que este aprendizaje pues tenga ese simbolismo de las palabras de regalo y esa emoción de a ver qué palabra me va a tocar hoy y todo eso ritualizado y además con unas rutinas que sabe el niño que cada día va a ocurrir o cada, no sé, o cada semana le dais dos, cada familia lo va a hacer un poco a su manera. Pero lo importante es que tenga como esa forma de ritualizar, de que después del desayuno, después de la merienda va a recibir su palabra y él está ella está emocionado con recibir esa palabra y saber qué va a poner y cómo va a ir con las que ya tiene en su caja. Entonces, esto es una idea que yo os dejo por aquí. Yo la he implementado y nos trae muchos buenos recuerdos, tanto con mis hijos mayores como con mi hija menor, que ya va a tener 11 años. Y por eso no tengo por aquí materiales de letras, alfabetos, primeras lecturas, porque todo eso ya ha pasado para mí y ya no tengo ese material, se lo he regalado a otras familias que lo necesitan. Y cuando tengo alumnos o alumnas que vienen a trabajar conmigo, pues simplemente hacemos juegos. Pues como os he dicho, con tiras de papel, escribiendo palabras, jugando con letras, etc. Ahora bien, la gran pregunta, ¿debo de enseñar a mi peque a leer en casa si va a entrar en el colegio y le van a enseñar de una forma diferente? Puedes, sí. Obligación, ninguna. El poder, claro que puedes. ¿Tienes miedo porque las metodologías van a ser diferentes? El cerebro infantil, sobre todo el infantil, es muy flexible. Realmente nos equivocamos cuando pensamos que si le enseñamos de una manera no podemos enseñarle de otra. En muchos colegios, en muchísimos colegios, están cambiando metodologías constantemente porque salen cosas nuevas, porque hacen prueba y error.
y los niños se van adaptando. Sí es cierto que algunos mejor que otros, pero normalmente siempre hay una adaptación. Cuando el peque es pequeñito y tiene esa edad en la que puede aprender de varias formas distintas, el complementar el aprendizaje que tienen en el colegio con algún tipo de metodología de juegos en casa no es contraproducente. Y digo metodología de juegos porque lo que no queremos es que se convierta en deberes que hacemos en casa, además de lo que a lo mejor nos mandan a hacer para el colegio, porque cada vez empiezan antes con los deberes, entonces no es necesario sobrecargar, pero sí que está bien que haya un aprendizaje lúdico, que al final el entorno en el que está nuestro peque, el ambiente, es muy importante. Y si hay un ambiente de fomentar el aprendizaje de una forma divertida, eso se va a quedar anclado también. Y para los años posteriores en los que la lectura y la escritura se va tornando cada vez más demandante, podemos seguir adaptando ese aprendizaje y hacer diferentes juegos para seguir ayudándole en casa con su aprendizaje del cole. Ahora bien, estamos en homeschooling y no hay ningún colegio detrás con ningún tipo de metodología diferente. La pregunta sería, ¿a qué edad puedo empezar a enseñarle a leer? Pues te diré, eso va a depender mucho de tus demandas como papá o como mamá educadora y del interés que tenga tu peque. Lo primero, su interés. Lo segundo, tus demandas. Porque un niño o una niña, si no tiene interés, por mucha demanda que tú tengas en que aprenda a leer, todo se va a hacer muchísimo más complicado. Entonces, lo primero es que haya un interés. Y la premisa sigue siendo la misma. Cuando son pequeños, eso tiene que ser en un entorno lúdico, en un entorno de juego, en un entorno de hacerse amigo o amiga de esas letras y de esas palabras y de convertirlas en herramientas que tenemos para hacer juegos y aprender esta cosa tan divertida que es leer, porque una vez que sepamos leer tenemos un mundo abierto de posibilidades, de aventuras y de aprendizajes. Dicho esto, lo que sí que os quiero recomendar es algún tipo de librito para empezar. Estos que os voy a enseñar, como no, seguramente ya no estarán en el mercado, pero son unos libritos que además son tamaño muy pequeñito, como la palma de una mano adulta, y dentro tenemos, por ejemplo, en la primera página tenemos una imagen y tenemos una frase escrita en letra muy legible y que es bastante corta, que dice: si yo fuera un loro en lugar de un gato. No hay palabras complicadas, no hay frases largas, la letra es legible, es grande y es ideal. Si no encontráis estos libros que son que se llaman el gato loro, el gato elefante y el gato oso polar, que seguramente no están disponibles, son de la editorial Lumen, pues buscar cualquier librito que tenga un poco esto, una imagen y en la otra página una frase muy cortita con palabras fáciles de leer y con una letra que sea legible. No recomiendo para nada leer en letra ligada, en letra manuscrita, porque es más difícil y porque esa etapa pasa muy rápido. Hay muchos libros de enseñanza de la lectura en letra manuscrita, pero luego, al cabo de nada, meses o un año como mucho, lo que les vamos a pedir es que vuelvan a aprender una grafía diferente porque la mayoría de los libros están en imprenta. Entonces no tiene sentido hacer dos aprendizajes cuando podemos hacer solo uno. El tema de la lectura en letra de imprenta, el tema de la escritura va a depender y hablaremos de eso en otro vídeo. Otra colección que sí que os quiero recomendar y que yo creo que esta sí que estará disponible es de la editorial, pues en este caso son en catalán, es Brúixola, pero no sé si estarán yo creo que están en español también, pero no sé, la editorial Brújula puede ser. Y son cuentos que tienen partes movibles. Por ejemplo, aquí la Cenicienta se transforma, ¿vale? Son cuentos clásicos. Y aquí sí que estamos con algo diferente. Es completamente ilustrado, pero seguimos teniendo lo mismo. Una frase relativamente corta, un poquito más larga, con una letra legible
y con palabras que no son nada complicadas. Una vez que ya sabemos el sonido de las letras, que empezamos a leer este tipo de libros con frases cortitas, que no son complicadas, y si son cuentos que ya conoce como cuentos clásicos, están muy, muy bien. No tengo recomendaciones de lectura de ahora, sé que hay libros como Escuela de Monstruos que los recomiendan muchísimo, pero no tengo ahora mismo esa información porque no son libros que yo utilizo en mi día a día, ni como profe de refuerzo escolar, ni como mamá, porque mis hijos ya han crecido y ya saben leer todos perfectamente. Pero si tenéis recomendaciones de series de libros, de colecciones que os han ido bien para aprender a leer en casa, me los podéis dejar en comentarios y así las personas que vengan a ver este vídeo pues tendrán también esa información ahí. Si te ha gustado, no olvides darle like, seguir este canal, aunque dicen que no está bien pedir que te sigan, pero bueno, si alguien me viene a seguir, pues yo encantadísima y así seguiré creando vídeos. Y en el siguiente vamos a hablar de otro tema que no sea ni lectura ni matemáticas. Vamos a hablar de cómo planificar actividades de aprendizaje en casa, tanto si haces homeschooling como si lo que haces es reforzar el aprendizaje de tu peque en el colegio. Así que si no quieres perdértelo, sigue por aquí. Adiós.